Bienvenidos de nuevo al Diario Macabro, donde desenterramos las historias más oscuras ocultas en las sombras de vidas aparentemente comunes. Hoy nos sumergimos en un caso que te hará cuestionar los cimientos mismos de lo que llamamos familia. Esta es la historia macabra de los Falling, una pareja que adoptó 12 niños a lo largo de 15 años, ninguno de los cuales tenía certificados de nacimiento. Lo que comenzó como una historia conmovedora de generosidad se desmoronó rápidamente en algo mucho más siniestro. Antes de empezar, recuerda suscribirte al Diario Macabro y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro descenso semanal a los rincones más oscuros de la historia humana. Ahora, comencemos. El pequeño pueblo de Millbrook, enclavado en las colinas ondulantes del oeste de Pensilvania, no era precisamente el lugar donde esperarías encontrar una historia tan perturbadora que eventualmente atraería la atención de investigadores federales. Con una población de poco menos de 3.000 personas, Millbrook era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las reuniones comunitarias y los partidos de fútbol americano de la escuela secundaria eran lo más destacado del calendario social, y donde los vecinos todavía llevaban cazuelas cuando alguien caía enfermo. Fue en este entorno idílico donde Howard y Margaret Falling establecieron su hogar en la primavera de 1978. Antes de empezar, apóyanos, suscríbete, activa la campanita y deja un comentario. Tu clic mantiene vivo este trabajo y nos permite revelar, cada semana, las historias más oscuras que se esconden a simple vista. La residencia de los Falling era una mansión victoriana extensa en la calle Elm, apartada de la carretera y parcialmente oculta por un grupo de robles antiguos. La casa había estado vacante durante casi una década antes de que los Falling la compraran, y los lugareños habían comenzado a llamarla la casa embrujada de la colina. Pero Howard Falling, un exitoso banquero de inversiones de Pittsburgh, vio potencial en la estructura deteriorada. Él y su esposa Margaret, una ex enfermera pediátrica, gastaron una pequeña fortuna renovando la propiedad, transformándola de una ruina en la envidia del vecindario. Parecían una pareja tan encantadora, recuerda Elaine Winters, quien vivió frente a los Falling durante casi 20 años. Howard siempre estaba impecablemente vestido, incluso cuando solo revisaba el correo. Y Margaret, bueno, tenía una manera de ser, tan serena, tan elegante. Eran el tipo de personas que querrías invitar a cenar, ¿sabes? El tipo de personas que te hacían sentir importante solo por hablar contigo. Pero bajo la fachada de respetabilidad, los Falling albergaban secretos que eventualmente conmocionarían a toda la comunidad. Según registros públicos, Howard y Margaret no podían tener hijos biológicos propios. Esto era una fuente de gran tristeza para Margaret, quien siempre había soñado con tener una familia numerosa. Solía observar a los niños del vecindario jugando desde su porche, dice Winters. Había algo tan triste en eso, la forma en que se sentaba allí durante horas, viéndolos reír y correr. Recuerdo haber pensado en ese momento que habría sido una madre maravillosa. Y de hecho, parecía que Margaret finalmente tendría su oportunidad de ser madre cuando, en el verano de 1980, los Falling anunciaron que habían adoptado a un bebé al que llamaron James. La comunidad estaba emocionada por ellos. Los vecinos organizaron un baby shower sorpresa, y la iglesia local celebró una ceremonia especial de bendición para la nueva familia. James Falling era un niño hermoso, de ojos brillantes y sonrisa rápida, y los Falling lo mimaban obsesivamente. Margaret no dejaba que nadie más lo cargara, recuerda Clara Jenkins, quien asistía a la misma iglesia que los Falling. Ni siquiera en la ceremonia de bendición, cuando el pastor pidió cargarlo para la bendición. Ella puso una cara como de animal acorralado. Howard tuvo que susurrarle algo antes de que lo entregara.
e incluso entonces, ella se quedó tan cerca del pastor Williams que prácticamente le respiraba en la nuca. En retrospectiva, esta posesividad podría haber sido la primera señal de alerta, pero en ese momento se descartó fácilmente como la protectividad natural de una madre primeriza, especialmente una que había esperado tanto tiempo para tener un hijo. En 2 años, los Folling adoptaron a un segundo hijo, una niña a la que llamaron Elizabeth. Y luego, en rápida sucesión, vinieron Thomas, Catherine y William. Para 1985, los Folling tenían 5 hijos adoptados, todos menores de 6 años. La velocidad con la que lograron adoptar era inusual, especialmente considerando el proceso de adopción típicamente largo en Pensilvania en ese momento. Pero Howard Folling era rico y bien conectado, y la pareja tenía una reputación impecable en la comunidad. Eran vistos como salvadores, dice el detective Richard Cooper, quien más tarde lideraría la investigación sobre la familia Folling. Aquí estaba esta pareja rica acogiendo a niños que de otra manera podrían haber crecido en el sistema. ¿Quién iba a cuestionar eso? ¿Quién querría hacerlo? Pero había rarezas que, en retrospectiva, deberían haber levantado preocupaciones. Ninguno de los hijos de los Folling asistía a la escuela pública. Margaret insistía en educarlos en casa. Los niños rara vez se veían en el pueblo, y cuando lo hacían, nunca se les permitía alejarse mucho de sus padres. No participaban en deportes ni en otras actividades extracurriculares, y no tenían amigos fuera de la familia. Recuerdo haber intentado organizar una cita de juegos para mi hijo con James Folling, dice la ex residente de Millbrook, Patricia Hayes. Eran de la misma edad, y James parecía tan solitario, pero Margaret siempre tenía una excusa. James estaba enfermo, tenía demasiados deberes escolares o estaban planeando un viaje familiar. Después de un tiempo, dejé de preguntar. El aislamiento de los hijos de los Folling podría haber continuado indefinidamente si no fuera por un accidente que ocurrió en el verano de 1987. Thomas Folling, de 9 años, se cayó de un árbol en el patio trasero de la familia y se rompió el brazo. Margaret, a pesar de su formación como enfermera, no lo llevó al hospital. En cambio, intentó entablillar el hueso ella misma, lo que resultó en una fractura expuesta que se infectó. Solo cuando Thomas desarrolló una fiebre peligrosamente alta, Howard finalmente se impuso a su esposa y llevó al niño a la sala de emergencias. La doctora Sarah Chen era la médica de turno en el Hospital General de Millbrook cuando trajeron a Thomas. El niño estaba en shock séptico cuando llegó, recuerda la doctora Chen. Tuvimos que realizar una cirugía de emergencia para salvarle el brazo, e incluso entonces hubo un daño significativo en los nervios. Pero lo que más me impresionó fue la reacción del niño. No lloró, ni una sola vez durante todo el calvario, y cuando le pregunté cómo se había roto el brazo, miró a su padre antes de responder. Era como si estuviera esperando permiso para hablar. Las preocupaciones de la doctora Chen se profundizaron cuando pidió los registros médicos de Thomas y le dijeron que no existían. Según Howard Folling, todos los registros de los niños se habían perdido en un incendio en la agencia de adopción anterior. Cuando la doctora Chen insistió en obtener más información, Howard se agitó y amenazó con trasladar a Thomas a otro hospital. Ahí fue cuando supe que algo estaba mal, dice la doctora Chen. Pero no tenía pruebas, solo sospechas. Y en un pueblo como Millbrook, sospechar de una familia como los Folling podría dañar tu carrera. Sin embargo, la doctora Chen presentó un informe ante los servicios de protección infantil, expresando sus preocupaciones sobre un posible abandono médico. Un trabajador social llamado David Morris fue asignado para investigar. Morris visitó la casa de los Folling, entrevistó a los padres y observó a los niños. Su informe, presentado 3 semanas después,
concluyó que no había evidencia de abuso o negligencia. Los niños parecían sanos y bien cuidados, escribió Morris. El ambiente del hogar es limpio y seguro. La señora Falling explicó que inicialmente intentó tratar la lesión de Thomas ella misma debido a su formación médica y a un miedo a los hospitales derivado de sus propias experiencias infantiles. Aunque esta decisión fue poco acertada, no constituye negligencia deliberada. El caso se cerró y la vida en Millbrook volvió a la normalidad. Los Falling continuaron expandiendo su familia, adoptando a 3 niños más entre 1988 y 1990, Robert, Ann y Henry. Para entonces, algunos en la comunidad comenzaron a susurrar sobre la familia inusual de la calle Elm. ¿Cómo podían adoptar tantos niños tan rápido? ¿Por qué los niños se veían tan raramente en público? ¿Y por qué todos compartían la misma expresión vacía, como si algo vital les hubiera sido drenado? Solía observarlos en la iglesia, dice Jenkins. 8 niños, todos sentados en una fila perfecta, sin moverse, sin susurrar, sin hacer ninguna de las cosas que los niños normales hacen durante un servicio largo. Solo estaban allí, mirando al frente. Era antinatural. Pero si la comunidad tenía preguntas, las guardaban en gran parte para sí mismos. Los Falling eran generosos donantes para causas locales, y Howard formaba parte de las juntas de varias organizaciones benéficas influyentes. A todas luces, eran ciudadanos modelo. Luego, en el invierno de 1992, una nueva familia se mudó a Millbrook. Michael y Susan Fletcher, junto con su hija adolescente, Emily, se instalaron en una casa modesta a solo unas puertas de los Falling. Michael era periodista y recientemente había aceptado un puesto en el Millbrook Gazette, y Susan era trabajadora social con experiencia en casos de bienestar infantil. Mamá notó algo extraño en los niños Falling de inmediato, dice Emily Fletcher, ahora en sus 40. Había trabajado con niños traumatizados antes y reconoció las señales. La forma en que se estremecían ante movimientos bruscos, cómo nunca hacían contacto visual, el hecho de que siempre parecían estar observando a Margaret por el rabillo del ojo, como si temieran perderse una señal. Susan Fletcher comenzó a tomar notas de sus observaciones, documentando patrones de comportamiento que le preocupaban. También intentó hacerse amiga de Margaret, esperando obtener una visión más cercana de la dinámica familiar. Margaret fue inicialmente receptiva, tal vez viendo en Susan una posible aliada en una comunidad que se volvía cada vez más curiosa sobre su familia inusual. Las dos mujeres comenzaron a reunirse para tomar café, y ocasionalmente Susan era invitada a la casa de los Falling. Fue durante una de estas visitas que Susan notó algo extraño, dice Emily. Me habló de una habitación en el 3er piso. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero podía escuchar sonidos provenientes del interior, pasos y a veces llanto. Cuando le preguntó a Margaret al respecto, Margaret dijo que solo era un almacén y que la casa hacía ruidos extraños porque era vieja. Pero mamá no le creyó. Las preocupaciones de Susan crecieron cuando, en la primavera de 1993, vio a una niña que no reconoció asomándose desde una ventana del 3er piso de la casa de los Falling. La niña, de cabello largo y oscuro, desapareció de la vista tan pronto como Susan levantó la mirada. Cuando Susan mencionó esto a Margaret, Margaret se rió, diciendo que debía haber sido Elizabeth o Catherine. Pero Susan había conocido a todos los niños Falling para entonces y estaba segura de que era alguien nuevo. Al mismo tiempo, Michael Fletcher estaba trabajando en una serie de artículos sobre fraude en adopciones para el Gazette. Su investigación lo llevó a descubrir que varias agencias de adopción en Pensilvania y estados vecinos habían sido cerradas en la década de 1980 por colocar ilegalmente a niños sin la documentación adecuada.
Papá nunca conectó específicamente esto con los Falling en sus artículos, dice Emily. Pero recuerdo que le dijo a mamá que el cronograma coincidía con cuando los Falling estaban adoptando a su primer grupo de niños. Ya sea por coincidencia o diseño, fue poco después de que se publicaran los artículos de Michael que los Falling anunciaron que adoptarían nuevamente. Esta vez un par de gemelos llamados Peter y Paul, seguidos por una niña llamada Mary, lo que elevó su total a 11 niños. Y, una vez más, las adopciones ocurrieron con sorprendente rapidez. Mirando hacia atrás, está claro que estaban aprovechando lagunas en el sistema, dice Cooper. Trabajaban con diferentes agencias, a menudo en diferentes estados. Proporcionaban documentación de adopciones anteriores para establecerse como padres adoptivos experimentados y específicamente solicitaban niños con antecedentes difíciles, niños que probablemente no tuvieran registros completos, niños que podrían pasar desapercibidos. ¿Pero por qué? ¿Qué motivo posible podrían tener los Falling para adoptar tantos niños? Según aquellos que los conocían mejor, el deseo de Margaret por una familia numerosa parecía genuino. Se había transformado en la figura materna que siempre quiso ser. Howard, aunque menos abiertamente entusiasta sobre la paternidad, parecía complacer los deseos de su esposa sin quejas. No se trataba de dinero, insiste Cooper. Los Falling ya eran ricos. No necesitaban subsidios por adopción, que de todos modos eran mínimos en esos días. Y no se trataba de apariencias. Si acaso, tener una familia tan grande los hacía destacar de maneras que probablemente preferirían evitar. La verdad, cuando finalmente comenzó a emerger, fue mucho más perturbadora de lo que nadie podría haber imaginado. En el otoño de 1994, a Susan Fletcher le diagnosticaron cáncer de mama. Su enfermedad progresó rápidamente y, para la primavera de 1995, estaba confinada en su hogar recibiendo cuidados paliativos. Fue durante este tiempo, mientras enfrentaba su propia mortalidad, que decidió compartir sus sospechas sobre los Falling con alguien que podría actuar en consecuencia. Me llamó a su lado una noche, recuerda Cooper, entonces detective junior en el Departamento de Policía de Millbrook. Tenía este archivo, páginas y páginas de notas que había estado recopilando sobre la familia Falling, observaciones, inconsistencias en las historias que Margaret le había contado, fotografías que había tomado de la casa, incluyendo esa ventana del tercer piso donde había visto al niño desconocido. Me hizo prometer que investigaría después de que ella se fuera. Susan Fletcher murió el 12 de junio de 1995. Cooper cumplió su promesa, aunque inicialmente procedió con cautela. Los Falling eran poderosos en Millbrook y las acusaciones contra ellos no serían tomadas a la ligera. Cooper comenzó revisando registros públicos relacionados con la familia, escrituras de propiedad, declaraciones de impuestos y la poca información disponible sobre las adopciones. La mayoría de los registros de adopción estaban sellados, explica Cooper, pero pude confirmar que los Falling habían trabajado con al menos 5 agencias de adopción diferentes en 3 estados. Y encontré algo más interesante. Cada vez que adoptaban, hacían una donación sustancial a la agencia involucrada. No necesariamente ilegal, pero definitivamente inusual. Cooper también descubrió que Howard Falling había establecido un fondo fiduciario para cada uno de sus hijos adoptados. A primera vista, esto parecía un gesto amoroso, asegurando que los niños estarían financieramente seguros como adultos. Pero los términos de estos fondos eran extraños. El dinero solo sería accesible cuando el niño alcanzara los 25 años y solo si cumplían ciertas condiciones, incluyendo mantener contacto regular con sus padres adoptivos y no buscar información sobre sus orígenes biológicos. Se trataba de control, dice Cooper. Todo lo que hacían los Falling era sobre control. Armado con esta información,
Cooper decidió tomar un enfoque más directo. Comenzó a pasar regularmente por la casa de los Falling, notando quién entraba y salía. Entrevistó a vecinos, maestros que habían interactuado brevemente con los niños Falling durante pruebas estandarizadas obligatorias y exempleados de la casa. El personal nunca duraba mucho, señala Cooper. Trabajaban para los Falling durante unos meses, tal vez un año como máximo, y luego de repente se iban del pueblo. Sin aviso, sin dirección de reenvío. Era como si desaparecieran. Una exama de llaves, María Vázquez, había dejado Millbrook en 1991 después de trabajar para los Falling durante solo 6 meses. Cooper la localizó en un pequeño pueblo de Ohio, donde vivía bajo su apellido de soltera. Inicialmente, Vázquez se negó a hablar sobre sus antiguos empleadores, pero cuando Cooper le mostró el archivo que Susan Fletcher había recopilado, algo cambió en su actitud. Empezó a llorar, recuerda Cooper. Dijo, entonces alguien más lo sabe, alguien más lo ha visto. Y luego comenzó a hablar, y una vez que empezó, no pudo parar. Según Vázquez, los niños Falling estaban sujetos a un régimen estricto, diseñado para quebrar sus espíritus y asegurar su obediencia. Eran obligados a seguir reglas elaboradas que cambiaban constantemente, haciendo imposible evitar el castigo. Estaban aislados unos de otros, con cada niño asignado a un dormitorio separado y prohibido de entrar en las habitaciones de los demás. Se les requería dirigirse a Howard y Margaret como señor y señora, nunca como papá y mamá. Pero lo peor, dice Cooper, fue lo que María me contó sobre el tercer piso. Dijo que había 3 habitaciones allí que siempre estaban cerradas con llave. Ella era responsable de dejar comida fuera de estas habitaciones 3 veces al día, pero nunca se le permitió ver quién estaba dentro. Sin embargo, podía escucharlos, voces de niños, a veces llorando, a veces cantando para sí mismos. Cuando le preguntó a Margaret al respecto, Margaret le dijo que eran niños con necesidades especiales que requerían aislamiento por su propia seguridad. Vázquez finalmente se fue después de presenciar cómo Margaret castigaba a James, que entonces tenía unos 11 años, por hablar durante la cena sin que le hablaran primero. El castigo consistió en obligar al niño a permanecer de pie en una esquina toda la noche, con Margaret revisándolo cada hora para asegurarse de que no se había movido. María dijo que no podía seguir siendo parte de eso, dice Cooper. Empacó sus cosas esa noche y se fue antes del amanecer. Tenía miedo no solo de perder su trabajo, sino de lo que los Falling podrían hacer si sabían que ella desaprobaba. Con el testimonio de Vázquez y las notas de Susan Fletcher, Cooper sintió que tenía suficiente para justificar una investigación más formal. Llevó sus hallazgos a su superior, el jefe Raymond Wallace, esperando apoyo. En cambio, le dijeron que abandonara el asunto. El jefe dijo que no había suficiente evidencia para justificar una investigación sobre una familia tan respetada, recuerda Cooper. Me recordó que Howard Falling era amigo del alcalde, el fiscal de distrito y la mitad del consejo municipal. Sugirió que estaba dejando que mi amistad con los Fletcher nublara mi juicio. Frustrado, pero no disuadido, Cooper continuó su investigación de manera no oficial, trabajando en su tiempo libre y guardando sus notas en casa en lugar de en la estación. Estaba particularmente interesado en las identidades de los niños que supuestamente estaban encerrados en el tercer piso, niños que no estaban entre los 11 oficialmente adoptados por los Falling. Su avance llegó de una fuente inesperada. Emily Fletcher, entonces de 19 años y estudiando periodismo como su padre, no había olvidado las preocupaciones de su madre sobre la familia Falling. Había estado realizando su propia investigación, enfocándose en casos de niños desaparecidos en las regiones donde los Falling habían adoptado. Encontré un patrón, dice Emily. En al menos 3 casos, cuando los Falling adoptaban a un niño de una región particular,
había un informe de otro niño desaparecido de la misma área dentro de un mes. Siempre eran niños de poblaciones vulnerables, niños en acogida, hijos de trabajadores migrantes, niños de familias con problemas de adicción o pobreza, niños que tal vez no serían extrañados de inmediato o cuyas desapariciones no generarían mucha atención. Emily compartió sus hallazgos con Cooper, quien usó su acceso como agente de la ley para profundizar. Descubrió que en cada caso identificado por Emily, el niño desaparecido nunca fue encontrado, y en cada caso la investigación había sido, en el mejor de los casos, superficial. Era como si estos niños no importaran al sistema, dice Cooper amargamente, como si fueran desechables. Armado con esta nueva información, Cooper decidió pasar por alto al jefe Wallace y llevar su caso directamente a la Policía Estatal de Pensilvania. Compiló un informe detallado, incluyendo el testimonio de Vázquez, las notas de Susan Fletcher, la investigación de Emily y sus propios hallazgos. Lo envió a un contacto a nivel estatal, una excompañera llamada Lisa Harper, que ahora trabajaba con un grupo de trabajo sobre delitos contra niños. Harper tomó el informe en serio. En una semana había obtenido una orden judicial para registrar la residencia de los Falling. Pero obtener la orden fue solo el primer obstáculo. La ejecución de esa orden resultaría ser una de las operaciones más desafiantes de la carrera de Cooper. Sabíamos que teníamos que movernos rápido y con decisión, explica Cooper. Si los Falling recibían alguna advertencia, podrían destruir evidencia o, peor aún, dañar a los niños. Pero también sabíamos que tenían conexiones. Si la noticia del registro llegaba a ellos a través de canales oficiales, toda la operación podría verse comprometida. Harper reunió un equipo de policías estatales y agentes de la recién formada sección de explotación infantil y obscenidad del Departamento de Justicia. Cooper fue incluido como enlace local. El plan era ejecutar la orden al amanecer, cuando el hogar probablemente estaría dormido y en su momento más vulnerable. La mañana del 23 de octubre de 1995, una caravana de vehículos sin identificar se acercó al estado de los Falling. Los oficiales se movieron rápidamente, asegurando el perímetro antes de anunciar su presencia. Howard Falling, vestido con una bata de seda, abrió la puerta. Según Cooper, no mostró sorpresa al ver a las fuerzas del orden en su puerta. Nos estaba esperando, dice Cooper. De alguna manera sabía que vendríamos. Nos invitó a entrar como si fuéramos invitados llegando a una cena. Estaba completamente tranquilo, completamente en control. Margaret Falling fue una historia diferente. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, se puso histérica, gritando que no tenían derecho a invadir su hogar, que estaban traumatizando a sus hijos. Tuvo que ser retenida cuando atacó físicamente a una de las agentes. La búsqueda de la casa comenzó metódicamente, con equipos asignados a diferentes áreas. Los 11 niños, Falling conocidos, fueron encontrados en sus dormitorios, todos despiertos a pesar de la hora temprana, todos vestidos y sentados al borde de sus camas como si esperaran una inspección. No reaccionaron a nuestra presencia, informó Harper más tarde. No con miedo, no con curiosidad, no con nada. Era como si los hubieran vaciado por dentro. Los oficiales intentaron entrevistar a los niños, pero se encontraron con respuestas ensayadas que no revelaban nada. Incluso James, que para entonces tenía 17 años y legalmente podía hablar por sí mismo, solo decía: «El señor y la señora proveen todo lo que necesitamos. Estamos felices aquí». El verdadero horror se descubrió en el tercer piso. Como había testificado Vázquez, había 3 habitaciones cerradas con llave. Cuando los oficiales derribaron las puertas, encontraron a 3 niños. Una niña de unos 10 años y 2 niños que parecían tener alrededor de 8 años.
A diferencia de los niños Falling de abajo, estos niños reaccionaron con terror ante la presencia de extraños. Se acurrucaron en las esquinas, escondiendo sus rostros y gimiendo. Las condiciones eran deplorables, dice Cooper, su voz tensa por la ira incluso décadas después. Las habitaciones estaban vacías excepto por colchones en el suelo. No había juguetes, no había libros, nada que sugiriera que eran habitaciones de niños. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas opacas clavadas en los marcos. Y el olor era abrumador. Estos niños habían estado viviendo en su propia suciedad. Los exámenes médicos revelarían más tarde que los 3 niños estaban severamente desnutridos y mostraban signos de abuso físico. Ninguno de ellos hablaba inglés con fluidez, lo que sugería que habían sido tomados de hogares donde no se hablaba inglés, y ninguno aparecía en ningún registro oficial. Sin certificados de nacimiento, sin papeles de adopción, nada que indicara que existían legalmente. Eran fantasmas, dice Cooper, niños que habían sido borrados del mundo. El descubrimiento de estos niños ocultos transformó lo que había sido un caso de sospecha de abuso infantil en algo mucho más siniestro. El FBI fue llamado y la investigación se amplió para incluir posibles cargos de secuestro, trata de personas y falsificación de documentos federales. Howard y Margaret Falling fueron arrestados en el acto. Mientras los llevaban, Margaret se liberó del oficial que la sujetaba y corrió hacia la escalera, gritando algo en un idioma que ninguno de los oficiales reconoció. Un análisis posterior sugeriría que era una forma de glosolalia, o hablar en lenguas, una práctica asociada con ciertas tradiciones religiosas, pero también observada a veces en individuos que experimentan un estrés psicológico extremo. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si había un componente religioso en lo que hacían los Falling, dice Cooper. Hasta ese momento había asumido que se trataba de control, del deseo retorcido de Margaret por una familia numerosa que pudiera moldear a su antojo. Pero ese momento en la escalera insinuó algo más profundo, algo ritualístico. A medida que avanzaba la investigación, esta sospecha se confirmaría de maneras que conmocionaron incluso a los oficiales de la ley más experimentados. Con los Falling bajo custodia, el enfoque se trasladó a entender el alcance total de sus crímenes y, más urgentemente, a identificar y ayudar a sus víctimas. Los 3 niños encontrados en el tercer piso fueron colocados en cuidado de crianza de emergencia, mientras que los 11 niños oficialmente adoptados fueron alojados temporalmente en un hogar grupal diseñado para jóvenes traumatizados. Entrevistar a los niños resultó desafiante. Los 11 niños adoptados mantenían sus respuestas ensayadas, negándose a desviarse de lo que claramente les habían enseñado a decir. Los 3 niños ocultos, mientras tanto, estaban demasiado traumatizados para comunicarse efectivamente. Se estremecían ante cualquier movimiento repentino, se negaban a hacer contacto visual y se ponían histéricos cuando se les separaba unos de otros. Era como si solo confiaran entre ellos, dice la doctora Evelyn Marrero, una psicóloga infantil que trabajó con los niños. Lo cual tenía sentido dado lo que habían soportado. Habían sido mantenidos en aislamiento, su único contacto humano era entre ellos, y periódicamente con Margaret, quien los visitaba para administrar lo que ella llamaba tratamientos. Estos tratamientos, según describieron los niños una vez que comenzaron a comunicarse a través de la terapia de arte, implicaban que Margaret los obligaba a beber un líquido amargo que los hacía sentir somnolientos, después de lo cual recitaba lo que parecían oraciones o encantamientos sobre ellos. A veces dibujaba símbolos en sus cuerpos con un líquido oscuro que podría haber sido tinta o sangre. El aspecto ritualístico era innegable, dice la doctora Marrero, pero no pudimos identificar ninguna tradición religiosa conocida que coincidiera con lo que los niños describían. Parecía ser algo que Margaret había creado,
una mitología personal que estaba imponiendo a estos niños vulnerables. Mientras la doctora Marrowrow trabajaba con los niños, Cooper y los agentes federales registraron la casa de los Falling en busca de evidencia. En el estudio de Howard, descubrieron una caja fuerte oculta que contenía múltiples conjuntos de papeles de adopción falsificados, así como grandes sumas de dinero en varias monedas. Pero el hallazgo más perturbador fue un diario encuadernado en cuero escrito de puño y letra de Margaret. El diario, que abarcaba casi 20 años, detallaba la misión de Margaret de crear lo que ella llamaba la familia perfecta. Según sus escritos, creía que los niños nacían con pecados que debían ser purgados antes de que pudieran volverse verdaderamente puros. El proceso de purga implicaba romper la conexión del niño con su familia biológica, despojarlo de su identidad original y remodelarlo según la visión de Margaret. Ella se veía como una salvadora, dice Cooper. En su mente no estaba abusando de estos niños, los estaba salvando, los estaba limpiando de su pasado y dándoles una nueva existencia purificada como miembros de su familia. El diario también reveló que Margaret clasificaba a los niños en dos categorías: los redimibles y los recipientes. Los redimibles eran los 11 niños oficialmente adoptados, a quienes Margaret creía que podían ser purificados a través de una disciplina estricta y una adoctrinación religiosa. Los recipientes, los 3 niños encontrados en el tercer piso, así como otros que habían estado antes que ellos, cumplían un propósito diferente. Según los escritos de Margaret, los recipientes eran niños cuyas almas ya estaban demasiado corrompidas para ser salvadas. En cambio, debían ser utilizados como receptáculos para los pecados que se extraían de los niños redimibles, explica Cooper. Era una forma retorcida de transferencia. Margaret creía que podía extraer el mal de un niño y colocarlo en otro. Esto explicaba los tratamientos descritos por los niños ocultos. Margaret realizaba rituales diseñados para transferir lo que ella percibía como pecado o maldad de sus hijos adoptados a estos desafortunados recipientes. Y una vez que un recipiente estaba lleno, un estado que Margaret afirmaba poder identificar al mirar sus ojos, eran descartados. El diario no especificaba explícitamente qué pasaba con estos recipientes descartados, pero hacía referencia a un lugar de descanso en la propiedad de los Falling, donde los llenos duermen hasta el día del juicio. Esto llevó a la fase más espeluznante de la investigación: la búsqueda en los terrenos de la finca de los Falling. En una zona boscosa en el extremo más alejado de la propiedad, perros rastreadores alertaron sobre un parche de tierra que parecía intacto a simple vista. La excavación reveló los restos de 5 niños enterrados en tumbas poco profundas, marcadas solo con pequeñas piedras. El examinador médico estimó que el entierro más antiguo tenía unos 14 años, lo que lo situaría alrededor de 1981, poco después de que los Falling adoptaran a James. El más reciente probablemente tenía menos de 1 año, dice Cooper. Todos los niños habían muerto por causas similares, una combinación de desnutrición, deshidratación y exposición. Esencialmente, habían sido descuidados hasta la muerte. Antropólogos forenses trabajaron para identificar los restos, un proceso complicado por la falta de registros dentales o muestras de ADN para comparación. Eventualmente, 3 de los 5 niños fueron identificados tentativamente como coincidentes con las descripciones de niños reportados como desaparecidos de áreas donde los Falling habían adoptado. María Gómez, de 9 años, reportada como desaparecida de un campamento de trabajadores migrantes en el centro de Pensilvania en 1981. Tyrell Washington, de 7 años, que desapareció de un proyecto de vivienda en Pittsburgh en 1985, y Alexi Petro,
de 8 años, hijo de inmigrantes rusos que desapareció de su patio delantero en Filadelfia en 1990. Los otros 2 niños permanecieron sin identificar, referidos en los registros oficiales solo como Jane Doe número 1 y John Doe número 3. Eso es lo que aún me persigue, dice Cooper. Esos 2 niños, alguien debe haberlos amado. Alguien debe haberlos extrañado, pero murieron sin nombres y fueron enterrados sin ceremonia. Es como si nunca hubieran existido. A medida que se acumulaba la evidencia, el caso contra los Folling parecía irrefutable, pero los procedimientos legales resultarían ser tan retorcidos y complejos como los crímenes mismos. Howard Folling contrató a un equipo de abogados defensores de alto perfil que inmediatamente comenzaron a trabajar para distanciarlo de las acciones de su esposa. Pintaron un cuadro de Howard como un participante inconsciente, un hombre tan consumido por sus negocios financieros que no se daba cuenta de lo que ocurría en su propio hogar. Señalaron que Howard estaba frecuentemente fuera por negocios, a veces durante semanas, y que Margaret había sido la principal cuidadora de todos los niños. Era una estrategia transparente, dice la fiscal federal adjunta Meredith Lane, quien llevó el caso. Howard quería salvarse sacrificando a su esposa, pero la evidencia no respaldaba su afirmación de ignorancia. Él había firmado todos los papeles de adopción fraudulentos. Había establecido los fondos fiduciarios con sus condiciones de control. Había construido las habitaciones cerradas en el tercer piso. Puede que no haya realizado los rituales, pero los habilitó en cada paso. Margaret, mientras tanto, fue declarada incompetente para enfrentar un juicio después de que una evaluación psicológica revelara un trastorno delirante severo con preocupación religiosa. Fue internada en una instalación psiquiátrica segura donde permaneció hasta su muerte en 2008. Howard, al no poder culpar completamente a su esposa, cambió de táctica. Sus abogados comenzaron a negociar un acuerdo de culpabilidad, ofreciendo la cooperación de Howard a cambio de una sentencia reducida. Específicamente, prometieron que Howard podría proporcionar información sobre otros niños que habían sido recipientes, pero cuyos restos no se habían encontrado en la propiedad. Fue una decisión desgarradora, admite Lane. Por un lado, queríamos que Howard enfrentara las penas más severas posibles por sus crímenes. Por otro lado, la posibilidad de brindar cierre a más familias, de dar nombres a más niños perdidos. Eso era difícil de ignorar. Al final se llegó a un acuerdo. Howard se declaró culpable de múltiples cargos, de poner en peligro a menores, secuestro y falsificación de documentos federales. A cambio de su cooperación y testimonio, recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. La información de Howard llevó a los investigadores a 3 sitios de entierro adicionales, cada uno en propiedades que los Folling habían poseído brevemente antes de venderlas. Una casa en un lago en el norte de Nueva York, una cabaña de caza en la Virginia Occidental rural y una casa en la playa en la costa de Maryland. En total se recuperaron los restos de 8 niños más, elevando el total a 13 víctimas. 13 recipientes para 12 niños redimibles, señala Cooper. En la lógica retorcida de Margaret, tenía que haber más recipientes que niños redimibles, porque algunos recipientes se llenarían más rápido que otros. Todo era parte de su aritmética enferma de salvación. De estas 8 víctimas adicionales, 5 fueron eventualmente identificadas. Lucía Díaz, de 9 años, Kwame Johnson, de 7 años, Tran Nguyen, de 10 años, Sarah Blackfeather, de 8 años, y Dimitri Kowalski, de 6 años. Todos habían sido reportados como desaparecidos entre 1983 y 1992, y todos provenían de comunidades marginadas, donde los recursos de las fuerzas del orden estaban limitados, y los casos de niños desaparecidos a menudo no se investigaban.
Los Falling eran depredadores, dice Lane. Apuntaban deliberadamente a niños que no serían extrañados o cuyas desapariciones no generarían titulares. Explotaron las mismas fallas sistémicas que usaron para adoptar a sus niños redimibles sin un escrutinio adecuado. En cuanto a esos 12 niños redimibles, sus destinos fueron variados y, en muchos casos, trágicos. James, el mayor, se suicidó en 1998, 3 años después del arresto de los Falling. Elizabeth desarrolló anorexia severa y ha estado entrando y saliendo de centros de tratamiento durante la mayor parte de su vida adulta. Thomas, cuyo brazo roto había atraído inicialmente la atención hacia la familia, desapareció después de cumplir 18 años y nunca ha sido encontrado. Algunos de los niños más pequeños fueron eventualmente adoptados por nuevas familias, mientras que otros permanecieron en el sistema de cuidado de crianza hasta que alcanzaron la mayoría de edad. El daño era demasiado profundo, dice la doctora Marorrow. Estos niños habían sido sistemáticamente lavados de cerebro desde una edad muy temprana. Se les había enseñado que su valor estaba ligado a su pureza y que la pureza solo podía lograrse a través del sufrimiento. No es algo que puedas deshacer con unos pocos años de terapia. Los 3 niños encontrados en el tercer piso, posteriormente identificados como Sofía Herrera, de 10 años, Mateo Herrera, de 8 años, y Carlos Herrera, de 8 años, fueron eventualmente reunidos con su familia. Habían sido tomados de un área rural cerca de San Diego, donde sus padres eran trabajadores migrantes. Los padres habían reportado la desaparición de sus hijos, pero la policía local había sugerido que la familia simplemente se había mudado, como solían hacer las familias migrantes. Fue un milagro que los encontraran vivos, dice Cooper. Si hubiéramos esperado incluso unos meses más, bueno, según el diario de Margaret, Sofía ya estaba siendo descrita como casi llena. Habría sido la próxima en ser descartada. Howard Falling murió en prisión en 2011, habiendo cumplido 16 años de su sentencia. Nunca expresó remordimiento por sus acciones, manteniendo hasta el final que solo había estado tratando de ayudar a su esposa a realizar su sueño de una familia numerosa. Su patrimonio, valorado en varios millones de dólares, fue dividido entre las víctimas sobrevivientes como parte de un acuerdo civil. La casa de los Falling, en la calle Elm, fue demolida en 1997 y el terreno se convirtió en un jardín comunitario dedicado a la memoria de los niños que habían muerto allí. Cada año, en el aniversario del arresto de los Falling, la gente de Millbrook se reúne en el jardín para una vigilia, encendiendo 13 faroles por los 13 recipientes y 12 velas por los 12 niños redimibles, cuyas vidas fueron alteradas para siempre por Howard y Margaret Falling. No es suficiente, dice Cooper. Nada podría ser suficiente para compensar lo que esos niños sufrieron, pero es algo. Es una manera de decir, recordamos, reconocemos lo que pasó aquí y lamentamos no haberlo visto antes. El caso de los Falling ha tenido impactos duraderos en las leyes y procedimientos de adopción en Pensilvania y más allá. La ley Falling, aprobada por la legislatura de Pensilvania en 1998, requiere verificaciones de antecedentes más rigurosas para los padres adoptivos. Limita el número de niños que una sola familia puede adoptar en un periodo de tiempo específico y obliga a visitas regulares al hogar por parte de trabajadores sociales durante los primeros 5 años después de una adopción. El sistema falló a estos niños, dice Lane. Todos les fallamos. Los vecinos que notaron algo extraño pero no hablaron. Los médicos que vieron señales de abuso, pero no insistieron más por respuestas. Los oficiales que estaban demasiado impresionados por la riqueza y el estatus de Howard para hacer las preguntas difíciles.
incluso las fuerzas del orden, deberíamos haber tomado las preocupaciones de Susan Fletcher más en serio desde el principio. Pero quizás el aspecto más inquietante del caso Falling es el conocimiento de que podría haber más víctimas que nunca serán encontradas. La cooperación de Howard se limitó a los niños enterrados en propiedades directamente vinculadas a los Falling. Pero dado los extensos viajes de la familia y los negocios de Howard en múltiples estados, es posible, incluso probable, que hubiera otros recipientes cuyos restos aún no han sido descubiertos. He hecho las paces con el hecho de que nunca sabremos el alcance total de los crímenes de los Falling, dice Cooper. Pero no he hecho las paces con el hecho de que hay padres por ahí que todavía no saben qué pasó con sus hijos. Por eso sigo volviendo a los archivos del caso, incluso en el retiro. Por eso sigo investigando cada pista, no importa cuán improbable, porque esos niños merecen tener sus nombres, merecen que sus historias sean contadas. Y así la historia macabra de los Falling continúa desarrollándose, incluso décadas después de que sus crímenes fueron descubiertos por primera vez. Sirve como un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad, de los niños vulnerables que caen por las grietas de nuestra sociedad y de las terribles consecuencias cuando aquellos encargados de su cuidado traicionan esa responsabilidad sagrada. Antes de terminar el episodio de hoy, quiero tomarme un momento para reconocer a las familias de las víctimas identificadas. María Gómez, Tyrell Washington, Alexi Petro, Lucía Díaz, Kwame Johnson, Tran Nguyen, Sarah Blackfeather y Dimitri Kowalski. Sus vidas fueron truncadas por una crueldad inimaginable, pero al contar sus historias aseguramos que no sean olvidados. Y para Jane Doe, número 1, John Doe, número 3, y los 3 niños restantes sin identificar. Puede que no sepamos sus nombres, pero damos testimonio de su sufrimiento. Importan. Siempre han importado. Esto ha sido el Diario Macabro. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca un episodio. Si tú o alguien que conoces tiene información sobre niños desaparecidos, por favor contacta al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-THE-LOST. A veces, incluso décadas después, la verdad aún puede salir a la luz. Hasta la próxima, mantente vigilante. Los actos más oscuros a menudo ocurren en los lugares que menos esperamos. En las décadas desde que el caso Falling conmocionó a la nación, han surgido numerosas teorías sobre los orígenes del perturbador sistema de creencias de Margaret. Mientras que la investigación oficial se centró principalmente en identificar a las víctimas y construir un caso legal contra los Falling, investigadores y entusiastas del crimen verdadero han continuado explorando las raíces psicológicas y potencialmente culturales de los rituales de Margaret. La doctora Elisa Montgomery, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Pensilvania, ha pasado años examinando el diario de Margaret y los testimonios judiciales. Lo que es particularmente interesante sobre el sistema de creencias de Margaret es que no se alinea claramente con ninguna tradición religiosa establecida, explica Montgomery. Contiene elementos que podrían parecer familiares: el concepto de pecado, la idea de purificación a través del sufrimiento, la limpieza ritualística, pero están combinados de maneras completamente idiosincrásicas. Según Montgomery, el trasfondo de Margaret podría ofrecer algunas pistas. Nacida como Margaret Phelps en 1945, fue criada en una pequeña comunidad agrícola en la Minnesota rural. Sus padres fueron descritos por los vecinos como personas profundamente religiosas pero reservadas, que rara vez asistían a eventos comunitarios y mantenían a sus hijos en casa fuera de la escuela siempre que fuera posible. Había rumores en el pueblo sobre prácticas religiosas inusuales en la casa de los Phelps, dice Montgomery.
Nada específico, nada que nadie pudiera probar, pero suficiente para hacer de la familia algo enigmático. Las pocas personas aún vivas que recuerdan a la familia Phelps los describieron como extraños y reservados. A los 18 años, Margaret dejó su hogar para asistir a la escuela de enfermería en Minneapolis, un movimiento que aparentemente causó una ruptura permanente con su familia. Según los registros escolares, nunca regresó a casa para las vacaciones y ningún miembro de su familia asistió a su graduación. Por todos los indicios, fue una estudiante dedicada que se especializó en cuidado pediátrico, atraída por trabajar con niños desde el comienzo de su carrera. Hay una brecha en nuestra comprensión de la vida de Margaret entre su graduación de la Escuela de Enfermería en 1965 y su matrimonio con Howard en 1976, señala Montgomery. Sabemos que trabajó en varios hospitales por todo el Medio Oeste, nunca permaneciendo en un lugar por más de un año o dos, y sabemos que pasó algún tiempo en Europa a principios de la década de 1970, aunque el propósito exacto de este viaje sigue siendo poco claro. Fue durante esta estancia en Europa que Margaret podría haber encontrado los textos religiosos oscuros que luego influyeron en sus creencias. Entre sus posesiones confiscadas durante la investigación había una colección de manuscritos, algunos que datan del siglo XVII, que trataban sobre varias tradiciones esotéricas. Estos incluían obras sobre alquimia, gnosticismo y ciertas prácticas místicas que involucran el concepto de transferencia espiritual. La idea de que cualidades como el pecado o la virtud podían moverse de un recipiente a otro. No eran textos religiosos convencionales, enfatiza Montgomery. Eran obras oscuras, a menudo fragmentarias, que habrían sido difíciles de encontrar para un lector casual. Margaret debió haberlas buscado deliberadamente, lo que sugiere un interés preexistente en estos conceptos. Para cuando Margaret conoció a Howard Falling en una gala benéfica en Pittsburgh en 1975, había desarrollado el marco de su sistema de creencias, un sistema que aparentemente mantuvo oculto de su futuro esposo, al menos inicialmente. Howard, por todos los indicios, no era un hombre religioso. Su interés estaba en acumular riqueza y estatus social, metas que perseguía con determinación inquebrantable. Es una pregunta abierta si Howard alguna vez entendió o compartió completamente las creencias de Margaret, dice Cooper. En su testimonio afirmó que pensaba que el interés de Margaret por la adopción provenía de un deseo genuino de ayudar a niños desfavorecidos combinado con su incapacidad para tener hijos biológicos. Dijo que solo se dio cuenta del aspecto religioso gradualmente y para entonces estaba demasiado involucrado para desvincularse. Pero Cooper seguía siendo escéptico de esta afirmación. Howard era un hombre inteligente y observador. La idea de que pudiera vivir en esa casa durante 15 años y no saber qué estaba pasando, eso lleva la credulidad al límite. La doctora Montgomery ofrece otra perspectiva. Creo que Howard podría haber visto las creencias de Margaret como una forma de excentricidad, algo para complacer en lugar de desafiar. Hay evidencia de que estaba genuinamente enamorado de ella, al menos al principio, y las personas enamoradas a menudo pasan por alto o racionalizan comportamientos que alarmarían a un observador externo. Cualquiera que fuera el nivel de comprensión o complicidad de Howard, no hay duda de que habilitó las acciones de Margaret a través de sus recursos financieros y conexiones sociales. Sin el dinero de Howard para facilitar adopciones rápidas y comprar propiedades donde los recipientes podían ser escondidos o enterrados, sin su estatus para desviar sospechas e intimidar a posibles denunciantes, la misión de Margaret podría haber sido descubierta mucho antes. Eran una tormenta perfecta, dice Cooper sombríamente. Margaret con su visión retorcida,
Howard con los medios para hacerla realidad. Y atrapados en el medio estaban 25 niños cuyas vidas fueron destruidas. Los 25 niños a los que Cooper se refiere incluyen a los 12 niños redimibles que fueron oficialmente adoptados y sometidos a años de abuso psicológico y a veces físico, y a los 13 recipientes que sufrieron un abandono aún más extremo antes de ser finalmente asesinados, cuando Margaret los consideraba llenos de los pecados que creía haber extraído de sus hijos adoptados. De los 12 niños adoptados, solo 9 están vivos hoy. Además del suicidio de James y la desaparición de Thomas, Catherine murió de una sobredosis de drogas en 2007 a los 28 años. Los 9 sobrevivientes han evitado en gran medida la atención pública, cambiando sus nombres e intentando construir vidas lejos de la sombra de sus infancias traumáticas. Elizabeth, ahora en sus 40, es la única que ha hablado públicamente sobre sus experiencias. En una rara entrevista concedida a un cineasta documentalista en 2015, describió el miedo constante que impregnaba el hogar de los Falling. Siempre teníamos miedo de decepcionarlos, dijo. Señor y señora, así teníamos que llamarlos. Tenían estas reglas elaboradas que cambiaban todo el tiempo. Nunca sabías que podría desencadenar un castigo. Algo que era aceptable un día podía estar prohibido al siguiente. Nos mantenía constantemente al borde, constantemente vigilantes. Elizabeth también habló sobre los rituales de limpieza que Margaret realizaba en los niños. Nos hacía beber este té que sabía horrible y luego nos hacía arrodillarnos en este círculo que había dibujado en el suelo. Recitaba largos pasajes en un idioma que ninguno de nosotros entendía y tocaba nuestras frentes con un dedo frío y húmedo. A veces nos hacía pequeños cortes en los brazos, nada que dejara cicatrices obvias, y recogía la sangre en una pequeña copa de plata. Según Elizabeth, a los niños se les decía que estos rituales eran necesarios para eliminar la maldad que habían traído de sus vidas anteriores. La señora decía que nacíamos con pecado dentro de nosotros, como una enfermedad, recordó Elizabeth. Decía que nuestros padres biológicos nos habían infectado y que solo ella podía curarnos. Si resistíamos los tratamientos, decía que el pecado crecería hasta consumirnos y entonces tendríamos que ir a vivir arriba con los niños malos. Los niños malos, los recipientes de Margaret, eran ocasionalmente mostrados a los niños adoptados como advertencia. Nos llevaba allí uno por uno y nos hacía mirarlos a través de una pequeña ventana en la puerta, dijo Elizabeth. Siempre estaban tan delgados, tan sucios, y sus ojos parecían ya muertos, ¿sabes? Como si no hubiera nada dentro de ellos. Esta tortura psicológica, combinada con la privación física y el aislamiento, creó un entorno de control total. Los niños dependían completamente de Margaret y Howard para todo: comida, refugio, contacto humano y la definición misma de la realidad. Era una dinámica de culto clásica, dice la doctora Marorrow. El líder define qué es verdadero y falso, bueno y malo. Los seguidores son aislados de cualquier influencia externa que pueda contradecir esta definición. Y con el tiempo, los seguidores interiorizan la visión del mundo del líder hasta tal punto que ya no pueden distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos que les han sido implantados. Esto explica por qué, incluso después de ser retirados del hogar de los Falling, muchos de los niños continuaron defendiendo a sus padres adoptivos e insistiendo en que habían sido felices allí. No era el síndrome de Estocolmo en el sentido clásico, aclara la doctora Marorrow. Era más fundamental que eso. Estos niños nunca habían conocido otra realidad. No tenían un marco para entender que lo que les había pasado era abuso. El proceso de curación para estos niños fue lento y doloroso. Algunos, como James, nunca lograron superar el trauma. Otros, como Elizabeth,
Han pasado sus vidas en un ciclo de progreso y recaídas, luchando para siempre con las heridas psicológicas infligidas durante sus años formativos. La tragedia del caso Falling no es solo los 13 niños que murieron, dice la doctora Marrero. También son los 12 que vivieron, pero nunca se les permitió desarrollarse en las personas que podrían haber sido. Su potencial fue robado de ellos tan seguramente como las vidas de los recipientes fueron robadas. En los años desde el caso Falling, los investigadores han identificado patrones similares en otros casos de abuso infantil extremo, particularmente aquellos con elementos religiosos o de culto. La combinación de aislamiento, comportamiento ritualístico y la explotación de la dependencia natural de los niños crea condiciones en las que una crueldad casi inimaginable puede florecer. Lo que hace único al caso Falling, dice Montgomery, es la escala y duración del abuso, así como la forma en que se ocultó a plena vista. No era un complejo en el desierto o una comunidad religiosa cerrada. Era una familia respetada en un pueblo estadounidense típico. Los Falling iban a la iglesia los domingos. Asistían a eventos comunitarios. Howard formaba parte de juntas locales. A todas luces, eran pilares de la comunidad. Esta fachada de normalidad permitió a los Falling operar durante casi 2 décadas sin un escrutinio serio. Y cuando se plantearon preocupaciones por la doctora Chen después de la lesión de Thomas, por Susan Fletcher tras sus observaciones de la familia, fueron descartadas con demasiada facilidad por aquellos con el poder de intervenir. Esa es la lección que debemos tomar de este caso, insiste Cooper. No solo el horror espectacular de lo que pasó dentro de esa casa, sino los fallos ordinarios que permitieron que continuara. El vecino que vio algo extraño pero no quiso parecer entrometido. El oficial que aceptó una explicación débil porque la alternativa era demasiado perturbadora para contemplarla. El colega que notó algo malo pero no quiso arriesgar su carrera al hablar. Estos fallos cotidianos de valentía y responsabilidad, multiplicados a lo largo de una comunidad y durante años, crearon las condiciones en las que los crímenes de los Falling pudieron florecer. Y según Cooper, dinámicas similares continúan permitiendo el abuso infantil hoy en día. Los nombres y las circunstancias cambian, pero el patrón permanece igual, dice. Alguien nota algo malo, pero se dice a sí mismo que no es su asunto. O lo reporta, pero no hace seguimiento cuando parece que no pasa nada. O el sistema se involucra, pero está demasiado sobrecargado y subfinanciado para proporcionar la atención sostenida que podría revelar la verdad. Este fallo sistémico es particularmente pronunciado cuando se trata de niños de comunidades marginadas, los mismos niños que los Falling apuntaron como sus recipientes. Niños de familias pobres, niños inmigrantes, niños de color, niños en el sistema de cuidado de crianza. Todos tienen estadísticamente más probabilidades de ser víctimas de abuso y menos probabilidades de recibir una protección exhaustiva contra ese abuso. El caso Falling no es historia antigua, dice Cooper. Es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando fallamos en proteger a nuestros niños más vulnerables. Y es un recordatorio de que a veces el monstruo no está escondido bajo la cama o en el armario. A veces el monstruo es el vecino respetado de la calle, el que todos piensan que es un pilar de la comunidad. En cuanto a Margaret Falling, pasó los últimos 13 años de su vida en una instalación psiquiátrica segura. Nunca fue juzgada legalmente por sus crímenes debido a su continua incompetencia mental. Según los informes del personal, continuó realizando sus rituales en privado, usando cualquier material que pudiera encontrar o fabricar. Mantuvo hasta su muerte que había estado haciendo la obra de Dios, salvando las almas de los niños a través de un proceso sagrado de transferencia. En una de sus últimas entradas de diario, escrita solo meses antes de su muerte por cáncer de mama en 2008, Margaret escribió:
Piensan que han detenido la misión, pero no entienden. El trabajo continúa en otro plano. Los recipientes están llenos, los redimibles están limpios, y cuando llegue el juicio, todos verán que tenía razón. Todos sabrán que fui elegida para este propósito sagrado. Howard, mientras tanto, pasó sus años en prisión escribiendo una memoria titulada Confianza ciega, en la que se retrató como una víctima de la manipulación de Margaret. El manuscrito nunca fue publicado, ya que los tribunales dictaminaron que Howard no podía beneficiarse de sus crímenes. Pero copias han circulado entre investigadores y entusiastas del crimen verdadero, proporcionando una visión del pensamiento de un hombre que permitió una crueldad indecible mientras mantenía su propia inocencia. Amaba a mi esposa, escribió Howard en la conclusión del manuscrito. Creía en su bondad, su amabilidad, su deseo de ayudar a los niños necesitados. Para cuando me di cuenta de la profundidad de su engaño, estaba atrapado por mi amor por ella, por mi miedo a perder todo lo que habíamos construido juntos y por mi propia complicidad en lo que ya había ocurrido. No estoy libre de culpa, pero no soy el monstruo que han hecho de mí. Soy simplemente un hombre que amó de manera imprudente y demasiado bien. Cooper, que ha leído el manuscrito, descarta el autorretrato de Howard. Es un disparate autocomplaciente, dice. Howard no era una víctima enamorada. Era un participante activo en el abuso y la explotación de 25 niños. Puede que no compartiera el fervor religioso de Margaret, pero estaba dispuesto a beneficiarse de él, de la adoración de una comunidad que los veía como salvadores, del control que ejercían sobre sus víctimas, de la dinámica enferma que crearon juntos. Independientemente de las motivaciones o el nivel de creencia de Howard, las consecuencias de sus acciones y sus fallos para actuar fueron las mismas. Los niños sufrieron y murieron. Las vidas fueron destruidas. Y una comunidad quedó lidiando con el conocimiento de que tal oscuridad había existido en su Midwest, sin ser reconocida ni desafiada durante demasiado tiempo. Hoy, el caso Folling es estudiado por oficiales de la ley, trabajadores sociales, psicólogos y estudiosos de la religión. Sirve como un caso de estudio sobre cómo el abuso puede ocultarse detrás de la riqueza y el estatus, cómo los sistemas de creencias destructivos pueden desarrollarse y florecer en aislamiento, y cómo los miembros más vulnerables de la sociedad, los niños, pueden caer por las grietas de los sistemas diseñados para protegerlos. Si hay algún rayo de esperanza en esta terrible historia, dice Cooper, es que nos ha hecho más vigilantes. Ha cambiado leyes y procedimientos. Nos ha hecho más dispuestos a hacer preguntas difíciles y a seguir adelante cuando las respuestas no parecen del todo correctas. Nos ha recordado que todos tenemos una responsabilidad de proteger a los niños, no solo a los de nuestras propias familias, sino a todos los niños. Y tal vez ese es el legado del caso Folling. No solo una historia de horror y depravación, sino un llamado a la acción. Un recordatorio de que los actos más oscuros a menudo ocurren en los lugares que menos esperamos, y que nuestra disposición a ver, hablar y actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. En el jardín comunitario que ahora se encuentra, donde una vez se alzaba la casa de los Folling, se han plantado 25 árboles, 12 robles por los niños redimibles, 13 sauces por los recipientes. Cada año crecen más altos y fuertes, sus ramas alcanzan hacia el cielo en un testimonio silencioso de la resiliencia del espíritu humano y la esperanza duradera de que incluso del suelo más oscuro puede surgir nueva vida. Y así concluimos nuestra exploración de la historia macabra de los Folling. Una historia de horror, sí, pero también una historia de valentía. La valentía de Susan Fletcher, quien primero dio la alarma. La valentía de María Vázquez, quien huyó de la casa de los horrores, pero no olvidó lo que había visto.
la valentía del detective Richard Cooper, quien persistió en su investigación a pesar de la resistencia oficial, y, sobre todo, la valentía de los niños que sobrevivieron, Elizabeth y los demás que continúan viviendo sus vidas día a día, cargando con fardos que ningún niño debería soportar. Que honremos su valentía con nuestra vigilancia, que aseguremos que tales horrores nunca más se escondan a plena vista detrás de la respetabilidad y la riqueza y la reticencia a hacer preguntas incómodas, y que nunca olvidemos los nombres de aquellos que no sobrevivieron: María, Tyrell, Alexi, Lucía, Kwame, Tran, Sara, Dimitri, y los 5 niños cuyos nombres quizás nunca sepamos, pero cuyas vidas importaron igual. Esto ha sido el Diario Macabro. Hasta la próxima. Recuerda que las historias más importantes a menudo son las más difíciles de contar. Gracias por escuchar.